Continuamos con la presentación de la doctora María Soledad García Maidana, que es profesora en Historia de las Artes Visuales por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, donde nació, y magíster en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Nacional de Colombia. También doctora en Filosofía por la Universidad de París 8, Vincennes, y actualmente profesora asistente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Laboratorio de Prácticas y Teorías de lo Heterogéneo en la Universidad de París 8. Durante la última década se ha dedicado a examinar los perfiles historiográficos en los diferentes textos de historia del arte latinoamericano entre los años 70 y el final del siglo pasado. Recientemente sustentada su tesis Boîte en valise o de la historia del arte latinoamericano en reproducción, escrita originalmente en francés, está siendo traducida al español para publicarse. Su participación se titula El proyecto de una estética latinoamericana en dos escritos de Juan Hacha. Adelante. Bueno, primero que todo, pues agradezco fuertemente y sinceramente a la organización del coloquio, el espacio para poner en discusión estas ideas, que fuertemente son muy sintéticas, hacen parte de un capítulo de la tesis doctoral, entonces es una síntesis tratando de puntear algunos problemas en este pensamiento de una estética o de una teoría estética en dos textos de Juan Hacha. A lo largo de los años 70, el debate sobre la función de la crítica y de la teoría del arte en América Latina fue agitado y controvertido. Tratando de avanzar más allá de las posiciones tradicionales latinoamericanistas, el conjunto de propuestas que animaron este debate tomaron como centro de reflexión el problema de la producción artística en un continente con un perfil sociopolítico transformado. La fisonomía del continente había cambiado. Los fracasos a repetición de una tentativa panamericanista entre Estados Unidos y el continente sudamericano forjaron la vía intervencionista norteamericana en la política local de los países sudamericanos. El miedo a la expansión de la Revolución cubana por todo el continente se encargó del resto. Estos procesos de política exterior dirigidos por Estados Unidos dibujan un arco temporal que va desde 1948, con la firma de la Carta de Bogotá, hasta su corolario en la década de los 60, con la ejecución del programa económico y administrativo de la Alianza para el Progreso. Se delimitaba así claramente la voluntad y el deseo intervencionista y expansionista del gobierno norteamericano y su mirada acechante sobre el continente. Para los intelectuales sudamericanos era urgente reconfigurar el sentido y la dirección de sus reflexiones a la luz de las tensiones que surgían como herencia del triunfo de la Revolución cubana y el acecho de Estados Unidos sobre el continente. La figura del intelectual, que tanta importancia tendrá a partir de este momento en la configuración de un pensamiento contemporáneo latinoamericano, oficiaba como un elemento de cortocircuito entre el panorama político y el espacio público. En cierta medida, la figura del intelectual latinoamericano se forjaba en la urgencia de pensar nuevas coordenadas en un panorama de inminente cambio. No siempre resultó sencillo, y de allí que una de las características de esta figura es estar en el linde entre la política y la cultura. El bloque temporal que abordaremos en esta presentación, la década larga, como la llaman algunos, de los años 60-70, caracteriza una época de cambios, transformaciones, reconfiguraciones de las instituciones, el lugar del ciudadano, la función del arte y de la cultura. Como señalábamos anteriormente, el triunfo de la Revolución cubana configura el eje sobre el cual giran muchas de estas transformaciones y reconfiguraciones. Si la fisonomía del continente había cambiado, las apuestas y los objetivos de la práctica artística también habían seguido el ritmo de estos cambios. Esta fue una de las primeras observaciones realizadas por Juan Hacha a finales de los años 60. De una manera bastante restringida, es posible leer el trabajo de Hacha a la luz de la historia política del continente, tejiendo cada vez la malla de eventos políticos que marcaron fuertemente su trabajo intelectual. Las correlaciones entre los eventos políticos continentales, la vida política local y el trabajo teórico de Hacha pueden siempre encontrarse porque, en efecto, el autor encarna de manera singular esta figura de un intelectual. Por otro lado, Hacha promovió un arte nuevo,
como lo llamaba él, buscando animar las prácticas artísticas más vanguardistas del Perú en los años 50. Por otro lado, Hacha ejerció como teórico y polemista, animando la revolución cultural, como la llamaba él, en el continente. Así lo entiende Miguel López en su artículo Juan Hacha y la revolución cultural, la transformación de la vanguardia artística en Perú a finales de los 60, cuando puntualiza, cito a Miguel López, el presente escrito intenta volver a la efervescencia política y artística singular que marca la década y cuyo desenlace señala para Hacha rupturas súbitas y traumáticas. Fin de la cita. Si bien esta perspectiva de trabajo ha revitalizado parte del legado intelectual de Hacha, el camino que emprenderemos inaugura otros recorridos donde la identificación entre autor, obra y contexto político tienden a bifurcarse. En este sentido, abordaremos el núcleo de los planteamientos conceptuales del autor a través de su producción escrita, desgajando de ella el itinerario intelectual y el programa conceptual que allí se teje. Señalaremos, en principio, los tres núcleos que serán problematizados y conceptualizados por Hacha a lo largo de su producción. Por un lado, el papel de la historia del arte, en segundo término, el de la crítica de arte en el contexto latinoamericano y, finalmente, la función de la teoría, una teoría estética del arte. Rastrearemos estos tres núcleos a través de dos publicaciones. La primera de ellas aparece en 1979 bajo el título Arte y Sociedad en América Latina, el sistema de producción, y la segunda, publicada originalmente en 1984, bajo el título Hacia un pensamiento visual independiente. Más o menos el esquema de esa presentación es este, que yo desglosé en el PowerPoint para poder hacerlo un poquito más comprensible. Entonces, la primera de estas publicaciones, el de Arte y Sociedad en América Latina, tiene un carácter emblemático en la producción bibliográfica de Hacha. Arte y Sociedad en América Latina cristaliza el esfuerzo por sistematizar los diferentes elementos de la producción artística, concebido como el resultado de un largo proceso de investigación apoyado y financiado por la UNAM. Los tres volúmenes que conforman Arte y Sociedad describen la producción, el consumo y la distribución del arte. La historia del arte, la crítica y la teoría del arte atraviesan de manera transversal los planteamientos allí desarrollados. La frontera entre cada una de las prácticas mencionadas puede ser distinguida de manera muy precisa y, sin embargo, estas fronteras, bien delimitadas, están menos ligadas a una definición o a una declaración que al resultado de una cierta estrategia argumentativa. En otras palabras, las fronteras disciplinares son el resultado de una estrategia discursiva. Es cierto que la palabra estrategia puede connotar un sentido negativo, como si se tratase de una manipulación. Sin embargo, entenderemos por estrategia el conjunto de elecciones temáticas y teóricas que configuran las decisiones del autor. Estrategias que, por otra parte, las leeremos como en un movimiento anticipatorio. La producción escrita de Hacha es verdaderamente extensa. Ella contiene una diversidad de artículos y comentarios escritos para la prensa, notas de exposiciones y reseñas de artistas destinadas a una prensa más especializada, ensayos e informes de investigación y libros publicados como síntesis de muchas otras investigaciones. El conjunto de su producción marca un paulatino viraje de la crítica de arte hacia otro campo más extenso y más impreciso también, como es el de la teoría y el de la teoría estética. Es cierto que es posible distinguir dos momentos en la producción intelectual de Hacha. Un primer periodo, el de sus comienzos en Perú en los años 50 hasta inicio de los años 70, momento de su exilio a México, donde comenzará su segunda etapa de trabajo. La división del trabajo por etapas implica una serie de decisiones y de consecuencias en la cronología intelectual del autor. Identificar, por ejemplo, los años iniciales con la emergencia germinal de ciertas ideas que madurarán de su producción posterior. Implica confiar, por ejemplo, en la correcta sucesión y progresión de los conceptos, de los problemas, de los temas sin interrupciones, sin saltos, sin oscilaciones. Por estas y muchas otras razones de discusión aún más larga y necesaria, privilegiaremos entonces, independientemente de las etapas, los problemas que estructuraron el pensamiento de Hacha y describen su vida intelectual. Un ejemplo constante en la escritura de Hacha, que irá incrementándose a lo largo del tiempo, es el uso de cierto tono enfático, que también lo vamos a encontrar en los textos de Marta Traba cuando inaugura ciertas polémicas. Los textos de Hacha no renuncian a la fuerza que aporta este tono enunciativo y en gran medida es a través de este tono que se marca el ritmo y el movimiento de las frases. Así, el ritmo oscila entre declaraciones perentorias, afirmaciones lapidarias y la prospección de acciones.
El diagnóstico de la situación apela al uso de declaraciones perentorias para mostrar lo urgente y lo dramático de una situación cultural. El balance de la situación permitirá la articulación de afirmaciones lapidarias incontestables. Finalmente, y frente a los peligros descritos por Hacha, se sucede la prospección, el enunciado de acciones futuras para salir de esa situación. Estas características en la escritura argumentativa de Hacha ubican sus escritos en un pasaje largo y complejo entre la crítica de arte y la teoría del arte. Un patrón presente en los textos de Hacha es la repetición o la sucesión de 3 momentos que se articulan: el diagnóstico, la evaluación y la prescripción, apuntaladas por el uso del tono enunciativo que acabamos de señalar. Esta secuencia de 3 momentos se divide y subdivide en trinomios. Ustedes lo pueden ver acá en el esquema. Así, por ejemplo, dentro de la producción cultural, Hacha reconoce 3 operaciones que van a ser la artesanía, las artes cultas y el diseño. Pero luego esto se va a subdividir entre productos, productores, producción, y así sucesivamente cada vez se va a ir desagregando más este sistema de producción hasta llegar al momento de la sociedad. La síntesis de todos los males del proyecto positivista y, en consecuencia, está condenada a repetir incansablemente la historia de la cultura occidental. Así, la historia del arte se aproxima, en la argumentación del autor, al historicismo. Este acercamiento, que adquiere por momentos el valor de sinónimo y de condena, marcará muchas de las transiciones de la crítica a la historia del arte elaborada por Hacha. Las transiciones de esta crítica se articulan en torno a la secuencia que habíamos anotado anteriormente: diagnóstico, balance de situación y acción. Veamos en una extensa cita que va a ser sobre lo que se articula toda la presentación, cómo se realizan estos pasajes. Cito a Hacha en extenso. Las causas las conocemos: la pérdida de importancia social y cultural de las artes visuales, que más que todo experimentan un cambio de importancia. El desarrollo y popularidad de los nuevos canales de información traídos por la tecnología, cine, televisión y derivados retrograbados. La inoperancia de los lenguajes artísticos visuales en sociedades como la nuestra, cuya ecología es más objetual, tecnológica, que natural o está en camino a serlo. Esto solo por nombrar las causas más saltantes. Pero poner demasiada atención en las causas resulta peligroso. Estas despiertan con facilidad lamentaciones y nostalgias, las que a su vez nos pueden inducir a obstinarnos en conceptos caducos y a tomar por finalidades de los cambios conceptuales los meros afanes regresivos, la recuperación de algo perdido o deteriorado y los esfuerzos homeostáticos, adaptación a los cambios ambientales. Sigo con Hacha. Esto sucede cuando persistimos en conceptos viejos, con la vana ilusión de limpiar las artes visuales y devolverles el brillo y la consiguiente estabilidad que tuvieron en los mejores momentos de la sociedad burguesa. O bien cuando pretendemos restituir los alcances espirituales y demográficos que tuvieron las únicas fuentes de información icónica que fueron de la sociedad y el artista estaba de acuerdo con lo fundamental de esta. En un caso y en otro estaremos dando la espalda al presente y, sobre todo, escamotearemos todo cambio radical y renovación prospectiva. Fin de la cita. Si la historia del arte, próxima al historicismo, está condenada a repetir la misma historia, a devenir relato del pasado, de lo anquilosado por la tradición en decadencia, es necesario, por lo tanto, un cambio radical. Esta idea de cambio palpita en casi todos los textos de Hacha con una fuerza y un impulso que engendra un movimiento. Pero esta idea de cambio no se dirige hacia un ideal de progreso, un ideal profundamente vinculado al proyecto moderno, sino hacia una idea de transformación. Y la idea de transformación va a ser muy fuerte en la noción de arte que va a manejar Hacha. ¿Sí? La distinción entre cambio y transformación se presenta como un núcleo conceptual fuerte en Hacha. Se trata, en suma, de poner en movimiento y de transformar el fundamento mismo de la cultura, es decir, la forma en que ella es concebida y construida en nuestra sociedad. La urgencia de esta transformación marcará el ritmo de aceleración para todas las acciones a desarrollar para llegar a la conformación de un pensamiento visual independiente. Cito a Hacha: lo decisivo reside ahora en cuestionar y cambiar los hasta la fecha vigente modos de conceptuar, concebir y cambiar el arte de crearlo. Fin de la cita. Señala Hacha, comienzo de la cita, y este señalamiento se transforma en una constatación, en una verificación del orden prioritario que deben tomar las acciones futuras. No se trata de avanzar en cualquier dirección o acelerar cualquier movimiento.
Solo la puesta en duda de los actuales valores de la cultura y la voluntad de cambio pueden asegurar, según Hacha, el triunfo de las acciones propuestas. El éxito de estas acciones lleva la marca de la inversión, incluso de la subversión de una práctica artística ligada al objeto hacia otra práctica más compleja y conceptual que sintetiza la verdadera transformación cultural. De la afirmación sostenida por Hacha se desprende que el viraje conceptual de la práctica artística no tiene por objetivo primordial un tipo de materialidad específica, porque, cito a Hacha, hoy importa primero los conceptos de arte y luego viene el producto, viejo o nuevo, así como su curso social y comunicabilidad demográfica. Fin de la cita. El giro conceptual del arte se inscribe en un tiempo extraño entre un futuro prospectivo y un presente inacabado. En consecuencia, no es posible localizarlo en el presente, en tanto es un proyecto aún a realizarse, aún por configurar. Este giro conceptual, según Hacha, debe ser capaz de circular y de penetrar de manera rápida y efectiva a la sociedad. Adicionalmente, la práctica conceptual retoma el gesto vanguardista de rechazo a la tradición, concebida como una pesada herencia que puebla la práctica artística de conceptos que ya son viejos. Es quizás por esto que el autor alerta sobre el dudoso consejo que puede aportar el estudio detallado de las causas sociohistóricas de nuestra realidad. Dicho de otra forma, Hacha desconfía del análisis minucioso del pasado. El pasado, la historia, la pintura o más ampliamente toda producción objetual prefiguran en Hacha los puntos de referencia de los que hay que huir. A estos puntos de referencia, Hacha agregará los ingredientes que han caracterizado la cultura occidental, el universalismo, la unidad y la identidad en tanto pilares de la cultura. En este marco, la historia del arte es una de esas herramientas de conservación y divulgación de estos valores. Si la crítica al historicismo constituye el primer movimiento de una crítica historiográfica fructífera, es igualmente importante no perder de vista la dimensión histórica de la producción artística. Dicho de otra forma, el gesto crítico que intenta desmantelar la reducción, la manipulación y todas las artimañas de las que se ha servido el historicismo no debe obturar dicha dimensión histórica. Cito a Hacha: necesitamos del pasado, nadie lo duda, pero con un impulso hacia la comprensión del presente. Algo robado o prestado, la crítica de arte como práctica intermedia. El presente juega un rol fundamental en los textos de Hacha. El presente es el momento en que luego del diagnóstico de la situación, el balance acelera otra vez el ritmo. Es en el presente donde hay que pensar la urgencia y la aceleración de todas las acciones posibles, porque ya lo hemos visto, la gravedad de la situación nos corta el aliento. El presente conserva su condición de inaprensible, pero paradójicamente en los textos de Hacha, el presente opera en tanto que catalizador de acciones. Esta inestabilidad del presente como una carga potencial se encuentra, según Hacha, también en la función de la crítica. Muy por el contrario a la historia del arte, la crítica de arte se ha separado del pasado en tanto ésta se focaliza en dos tareas descuidadas por la historia: el lenguaje poético y el desafío de la transposición del fenómeno visual hacia el lenguaje escrito. Sin embargo, la crítica no es sino un elemento rudimentario pero vital en el proceso de movimiento y transformación cultural. La crítica debe conducirnos hacia la teoría, y esta será la sucesión más deseable según Hacha. Sin embargo, antes de conducirnos hacia la teoría, la crítica de arte debe delimitar su emplazamiento autónomo y disciplinar, alejándose de la literatura. Mientras que la historia del arte conserva eternamente los grilletes del pasado, la crítica de arte, según Hacha, no está aún determinada. Voy a hacer un salto y voy a ir hacia la propuesta de lo nuevo, la vía de la teoría y el pensamiento visual independiente. Mientras que la urgencia del cambio emerge del presente, la verdadera transformación llega del futuro. El futuro, según Hacha, no es otro que el de la consolidación de un pensamiento visual independiente, y este surgirá como resultado espontáneo, del trabajo de la teoría de arte. Una de las características del pensamiento visual independiente es su juventud. Porque, a decir verdad, cito a Hacha, si nos referimos aquí a la juventud, esto es debido a que nuestras artes visuales, en tanto que fenómeno sociocultural o de grupos culturalmente activos, es de los últimos años 20. Fin de la cita. Podríamos hacer muchas anotaciones a propósito de esta última afirmación sobre la juventud. Sin embargo, retengamos de momento ese valor que trae la juventud y que le asigna a Hacha al pensamiento visual independiente. Esta juventud hace que el pensamiento visual no esté ligado a ninguna tradición y que sea algo genuinamente nuevo.
En este sentido, el pensamiento visual independiente que afirma sobre los valores de la cultura latinoamericana, redefinida por Hacha como, cito, una idea que depende de la manera en que nos autoimaginamos y cómo somos imaginados por el artista. Al final de cuentas, nuestra América representa también un problema conceptual, mejor aún, de autoconceptualización. Fin de la cita. La dimensión conceptual a partir de este momento recubre toda la producción cultural. No reposa sobre definiciones o clasificaciones tradicionales, la historia del arte o la estética como disciplinas normativas, porque ella está en movimiento constante. La producción artística y la cultura se reúnen a través del concepto. Cultura y colectividad, artista y sociedad, comunidad y popular ingresan en el torbellino de las analogías y de los sinónimos. La transformación de la cultura no se apoya en definiciones, según Hacha, sino en redefiniciones. En definitiva, cito a Hacha, lo importante es redefinir el arte como promoción de nuevas redefiniciones. Y así como dijimos, no existe un arte de naturaleza latinoamericana. Es en el sentido europeo de identidad o uniformidad. Durante mucho tiempo seguirá siendo plural. Lo decisivo estará en que se transforme e invente nuestra propia realidad. Fin de la cita. Es en esta última citación donde Hacha apunta las características de esta dimensión conceptual como redefinición, transformación y pluralidad. Estas tres operaciones movilizarán el proceso dirigido por el pensamiento visual independiente. Sin embargo, el proceso de transformación no culmina con un pensamiento visual independiente. En cierto sentido, este es solo una etapa dentro de un proceso más amplio y más profundo, el cambio de sistema económico como cima de todo proceso de transformación. Cito a Hacha. Muchos piensan que solo hay una solución, esperar el socialismo. Error, porque con la revolución no vienen las soluciones. Es cuando precisamente comienzan los problemas que, verdaderos, piden soluciones a gritos. Fin de la cita. La estrategia argumentativa se despliega finalmente con toda su amplitud. Se trata en suma de anunciar, de denunciar, podríamos decir, la decadencia de un constructo occidental, de exigir con urgencia la transformación y la elaboración de conceptos heredados y de propulsar una verdadera revolución. Las fichas dispersas y caóticas dispuestas sobre la mesa configuran ahora una imagen más nítida. Al igual que en los paisajes impresos en la caja de los rompecabezas, la imagen deviene reconocible. El arte, o más ampliamente la producción artística del continente, es una mancha informe, coloreada, de bordes imprecisos, sobre la que se desarrolla la escena en primer plano, el cambio de un sistema económico. Al interior de la caja, las piezas están desordenadas y una multiplicidad de figuras prealablemente cortadas prometen al jugador inexperto la reconstrucción del paisaje impreso. Es solo cuestión de agrupar las fichas, de distinguirlas y de organizarlas, los bordes, las manchas, las formas. La construcción argumentativa de Hacha se asemeja a un rompecabezas. Con los codos clavados sobre la mesa pequeña, miramos fijamente las fichas desordenadas. Buscamos afanosamente su correspondencia mientras perdemos de vista el paisaje general. La suma de cada ficho, deberíamos decir, la sucesión de conceptos, tiene un destino establecido. Reconstruyamos la figura por última vez. La historia del arte dibuja los bordes imprecisos. La crítica colorea los fondos, mientras que la teoría del arte ocupa el primer plano de una imagen total. Una imagen que por querer abarcar la totalidad se transfigura en imposible. La imagen total no es otra que la del cambio de un sistema económico como horizonte de realización. Ni la elaboración del pensamiento visual independiente, ni la transmutación de la historia del arte, ni la autonomía de la crítica, y aún menos la maduración de una teoría, pueden dibujar el paisaje completo. Como sucede frecuentemente, no somos capaces de ver lo que esta imagen total contiene. Vemos, a pesar de nosotros, o gracias a nuestra ignorancia, sectores que nuestra mirada ilumina alternando, ocultando, enfocando. Podemos esforzarnos por ver, pero la imagen conjurada por Hacha encierra la frustración del pensamiento de una época, la traición de una utopía que exige aún ser redimida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas. Quiero aprovechar, yo fui amigo de Juan Hacha, su discípulo, y quiero aprovechar esto para decirte que el 9 de enero de este año cumplió 20 años de muerto, murió dando clase en la Esmeralda, y el próximo año se celebra
o yo celebro y sus amigos celebramos el centenario de su nacimiento. Entonces quiero aprovechar que están aquí los que quieren a Juan Hacha para que hagamos algo en Latinoamérica en honor de sus más de 20 libros que escribió y de todos sus conceptos. Entonces realmente es un oportunismo que no tiene nombre. Y más que una pregunta, es una propuesta para ti y para todos los que amamos a Juan Hacha. Yo soy un artista que me debo mucho a él. Todo lo malo que he hecho se lo debo a él. No, es cierto. Todo lo bueno se lo debo a él y lo malo a mí. Entonces nada más quería dejar esto en el aire para que Estéticas, la UNAM, San Carlos, Bellas Artes, se unan en un homenaje tan merecido a un peruano que dio 20 años de su vida a México y con un pensamiento tan latinoamericanista que todavía siguen vigentes muchísimos de sus conceptos. Entonces, mi oportunismo, te pido perdón. Es todo lo que quería comentar. Gracias. Bueno, soy Rolando de la Rosa. Ya sabrán todo lo malo que he hecho. Gracias. Muchas gracias. No, agradecerle su anuncio. ¿Alguien tendría otro comentario? Sí, Cuauhtémoc. Es una pregunta porque, digo, para los que no fuimos alumnos de Hacha, siempre ha sido un poco misterioso cómo se podía producir un proceso de liberación por una vía tan administrativa. La pregunta que yo me hacía era si no hay, una vez que volviste a peinar todo el material, evidencia de que lo que estaba detrás también tenía que ver con la teoría de la dependencia de manera más clara, porque siempre me sorprende mucho que los términos no lo son. O sea, hay como una especie de intento de no estar. Lo que Marta Traba sí ocurre. En Marta Traba claramente hay una serie de agentes específicos que son burguesías nacionales, países. Hay un agente de operaciones. Y aquí siempre es como una especie de agente abstracto por construirse que tiene que ver con una especie de constructivismo no designado. Pero me llama la atención eso, o sea, me resulta, por un lado, claro, está todo el estructuralismo de la época, pero siempre me resulta difuso entender quiénes son los agentes llamados, cuál es el proceso liberador y de qué manera uno puede especificar la relación con algo que estaba vivo ahí, que era la teoría de la dependencia. Gracias. Sí, yo creo que ese punto es justamente el punto de discusión más álgido que tienen Hacha y Traba, y es donde un poco separan posiciones. Si bien los dos tienen como un pensamiento en torno a pues una teorización marxista sobre el arte, Marta Traba delimita y enuncia claramente frente a quién hay que oponerse o hay que discutir o hay que hacer una resistencia mucho más efectiva. Hacha mantiene como una especie de generalidad, como si fuese un acecho constante frente a la cultura latinoamericana y la urgencia de estar reconfigurándose y repensándose sin nombrar como muy claramente a quiénes nos estamos refiriendo. Eso hace que muchas veces cuando uno lee básicamente el sistema de producción, América Latina el sistema de producción, uno no entienda muy bien a qué se está refiriendo y por qué se está refiriendo en esos términos. Cuando uno lee más extensamente la producción de Hacha, se da cuenta que está haciendo ese trabajo de salir de la crítica hacia elaborar una teoría de arte para toda América Latina y que esa elaboración de la teoría del arte latinoamericano va a poner en juego, digamos, su capacidad de posicionamiento político también, y que justamente se lo va a reclamar Marta Traba en el coloquio de Austin, cuando establecen esa discusión entre si existe o no existe el arte latinoamericano, y le va a pedir muchas veces Marta Traba a Juan Hacha un posicionamiento político más definido, más preclaro con respecto a quién deberíamos estar mirando con atención. Creo que el proyecto de él es mucho más amplio y mucho más, en cierta medida, un poco más teórico en la abstracción de lo que hacía, por ejemplo, Marta Traba, que era una práctica casi que militante de la historia y de la crítica de arte. Se ve realmente muy mal desde aquí. Tenemos las horrible luces en
la cara, pero me pregunto si alguien más quisiera preguntar algo. Elia Espinosa. No sé si estés de acuerdo en que la teoría de los diseños es uno de sus libros más importantes. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo verías ahí el manejo de la estética y cómo presentarías en pocas palabras ese concepto general de todo lo que manejó la historia del arte desde sus puntos de vista, de solo perfilar los contornos, etcétera, y el fondo es la crítica la que tiene el papel de colorearlo, creo que dijiste. Él ve toda la historia del arte como una historia de los diseños y su teoría del diseño acompaña toda la estructura del libro, pero desde ese enfoque. Entonces, ¿tú crees que su estética nunca fue declarada, sino que es justo el texto íntimo de toda su obra? Sí. Una estética que es, digamos, la retícula invisible como el plasma en la célula o algo así. Sobre la que él elabora. Sí. Sí, yo creo que Sí. digamos, el tema del diseño va a ser supremamente importante. Yo lo menciono de manera muy tangencial cuando señalo la dimensión conceptual y la respuesta a lo no objetual, que va a ser en Hacha tan importante. Muy importante. Y que va a definir también toda una ruta de pensamiento para el diseño, para el dibujo, o sea, para revitalizar prácticas que están en una dimensión mucho más constructiva, si se quiere, de esa idea de cultura, ¿no? O sea, que no es solamente la producción la producción objetual, sino que es mucho más la elaboración y la reflexión, el elemento de transformación que yo ponía acá como pues que pone Hacha, ¿no? Como agente que determina finalmente si esa producción tiene algún tipo de relevancia o no tiene ninguna relevancia. Es ese nivel de exploración, de experimentación y de transformación que le va a asignar a estos productos ese lugar que va a tener tan importante el diseño y el dibujo en su pensamiento ya más largo, ¿no? más teórico, estético. Yo tiendo a pensar que él mezcla un poco como los dos términos, ¿no? La teoría y la estética, y trata como de apuntalar ese pensamiento teórico con un posicionamiento estético y hace como intercambios entre los dos términos. De ahí que todo lo que se encuentra en Trillas es un bajar de la nube historicista desde su punto de vista, todo el trabajo del arte y bueno, el fondo de cambios económicos que él veía siempre, ¿no? en el arte. Bueno, pues gracias. No, gracias a usted. ¿Habría otra participación? Bueno, si no es así, yo quisiera darles las gracias a los ponentes, darle las gracias al público por esta extraordinaria respuesta que ha tenido la convocatoria del coloquio.